Buenos días, mi nombre es María Guadalupe Hernández Rodríguez, soy ingeniera industrial eléctrica y vengo representando al Tecnológico de Chihuahua 2. A continuación voy a presentar, a compartir lo que es la presentación de la investigación que realizamos. Muy bien. El tema de la investigación es disposición de cubrebocas, mascarillas o respiradores después de ser utilizados para minimizar el impacto ambiental y contagio por COVID-19. En diciembre del 2019, como bien sabemos, hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la OMS el 30 de enero del 2020 la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Dicha enfermedad fue nombrada coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. Y fue en marzo del año pasado, del 2020, que la enfermedad se hallaba ya en más de 100 países a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. Las vías principales de transmisión son por contacto y por las gotículas respiratorias que se generan al hablar, al toser o al estornudar, las cuales tienen la capacidad de alcanzar una distancia de más de 1 metro. ¿Sí? Además, estas gotículas se pueden depositar en las superficies donde el virus puede permanecer viable, lo que significa que el entorno inmediato de una persona infectada puede ser una fuente de transmisión. Aquí pues vemos la ejemplificación. Vemos los ejemplos de que a distancias muy cortas o a más de 1 metro todavía, una persona que se encuentra hablando o tosiendo, estornudando, pues puede contagiar a otra persona a través de las pequeñas gotículas respiratorias, las cuales viajan más de 1 metro y pueden ser respiradas por otra persona. También se sabe que dichas gotículas pueden durar suspendidas y se depositan en la superficie, y ahí pues pueden durar un tiempo y pues podemos, al tocar dichas superficies, podemos contagiarnos también. La OMS ha realizado una serie de recomendaciones sobre los usos de las mascarillas, cubrebocas o respiradores, además de otras medidas preventivas para evitar los contagios por COVID-19. Dichas medidas pues ya son conocidas por todos, como es el distanciamiento social, que debemos debemos estar a más de 1 metro de distancia de las demás personas, por no saber si están contagiadas o estamos contagiados o no. El uso obligatorio de los cubrebocas cuando estemos principalmente en los lugares cerrados. El lavado continuo de nuestras manos y uso de gel antibacterial. También yo recuerdo que desde la anterior los anteriores contagios que se hayan tenido por la influenza H1N1, ya se nos había hecho la recomendación sobre cómo debemos de cubrirnos al toser o al estornudar. Antes, una persona que cubría su boca con la mano se consideraba que era una persona muy cuidadosa, porque estaba evitando que esas pequeñas gotículas de la tos o del estornudo fueran
fueran transmitidas a los demás. Pero lo que no sabíamos era que al cubrirnos con la mano, esas pequeñas gotículas estaban infectando nuestra mano, y al nosotros tocar las superficies o saludar a las personas, le estábamos transmitiendo nuestros virus o bacterias, y de esa manera pues podríamos generar una serie de contagios. Entonces, bueno, desde entonces nos habían recomendado que al estornudar o toser nos cubriéramos con el antebrazo, o actualmente pues que estemos usando un cubrebocas cuando estemos enfermos. Bueno, ahorita pues estemos enfermos o no. Y bueno, pues la disposición de los cubrebocas, que la manera en la que debemos de desechar los cubrebocas. Bueno, las mascarillas más recomendadas, las que más se han utilizado durante la pandemia por su efectividad, es la KN95 y los cubrebocas quirúrgicos de 3 capas. Son los que más se han solicitado y que hemos visto que más han usado. Bueno, los inicios del uso de los cubrebocas fue a partir de 1890, que pues el uso de las mascarillas comenzó a hacerse común entre aquellos que se dedicaban a realizar operaciones. El doctor Guillermo Murillo Godínez, en su breve artículo Las gotículas de Floch, explica lo siguiente, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que las gotículas alcanzan una distancia de al menos 1 metro, aun si se habla en voz baja, que estas gotículas quedan suspendidas en el aire durante media hora y después se establecen en la superficie. También en su estudio, él midió el tamaño de estas gotículas y se sabe que miden hasta 10 micras, o sea, 10 millonésimas partes de 1 metro. Brian Ley demostró en 1999 con su estudio Diameter of a Human Hair que un cabello humano, por más delgado que sea, no es menor a 17 micras, o sea que este virus pues es todavía más pequeño que el grosor de los cabellos de una persona. ¿Sí? También en su estudio se observó que estas gotículas son portadoras de bacterias y de virus. Bueno, pues la problemática que observamos que se presenta a través del uso de cubrebocas es la gran demanda de estos y otros artículos de protección que han generado un incremento exponencial de este tipo de desechos. ¿Sí? Esto ha generado un gran incremento en la contaminación y también lo que es el cuidado de la salud. ¿Sí? La ONU advierte que el 75% de los plásticos generados por la pandemia terminarán en el océano. Aquí podemos ver una muestra de la cantidad de cubrebocas que se encuentran en nuestros mares, en nuestros ríos. Yo vivo en la ciudad de Chihuahua y estoy muy lejos de los mares. Sin embargo, para realizar este estudio, pues estuve también investigando o caminando por las calles de la ciudad, y en tan solo una cuadra podía encontrar alrededor de 10 cubrebocas tirados, desechados así en la calle, y pues lo cual significa un problema de contaminación y un problema de salud. Entonces, eso fue la problemática que observamos para realizar nuestro estudio. Bueno, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, la CDC, recomienda el uso de cubrebocas de tela para el público en general con el fin de mitigar un poco el problema de la contaminación ambiental y la salud comunitaria. Este tipo de cubrebocas es eficiente si se siguen las recomendaciones ya antes mencionadas
para evitar el contagio por COVID-19. Sí, de hecho, en los recorridos que yo realicé para observar los desechos de cubrebocas, en ninguno encontré cubrebocas de tela. Esos cubrebocas realmente no son desechados de la misma manera como encontramos los cubrebocas de un solo uso, como son el KN95 y los de uso quirúrgico. Esos los podemos encontrar tirados en bastantes lugares. Bueno, los desechos de cubrebocas y mascarillas o respiradores, estas son algunas de las recomendaciones que también son dadas por la OMS. Se pide destruir los cubrebocas con tijeras y colocar los pedazos en una bolsa de plástico anudada. Rociar la bolsa con una solución clorada, lavar las manos y desinfectar las tijeras después de introducir la mascarilla en la bolsa. No tirar los cubrebocas en la vía pública y en caso de contar con cubrebocas de tela, lavarlos y desinfectarlos después de cada uso. Estas son las principales recomendaciones para el desecho de los cubrebocas, mascarillas o respiradores. Con eso también evitamos contagiar a las personas que dan el servicio de recolección de basura. O sea, si nosotros tratamos de manera especial nuestros cubrebocas, podemos evitar que esas personas estén en contacto directo con ellos y puedan también ser contagiados de dicha enfermedad. Pues aquí una de las recomendaciones que se hacen es tener contenedores especiales o de uso exclusivo para los contenedores y demás materiales utilizados durante la pandemia, como son los guantes, las caretas y pues especialmente los cubrebocas o mascarillas, que es lo que más utilizamos. Bueno, la propuesta que se hace para dar solución a este problema que nosotros encontramos es establecer convenios con empresas que manejen hornos en su producción y que éstas estén bien reguladas con sus normas en cuanto a las emisiones al medio ambiente. Estas empresas de este tipo buscan combustibles alternos para reducir costos y ayudar al medio ambiente al no quemar combustibles fósiles. Entre las empresas que utilizan este tipo de hornos se encuentran las cementeras y las productoras de pisos y cerámicas. Bueno, yo tengo contacto con una persona que trabaja en una cementera y desde hace tiempo yo sabía que ellos utilizaban materiales alternos para sus hornos con el fin de minimizar costos y también minimizar la contaminación ambiental. ¿De qué manera minimizan los costos? Pues al no tener que estar comprando tanto combustible fósil como lo es el carbono o lo es el carbono bituminoso o el gas, y de esa manera reducen costos. También están reduciendo la contaminación porque pues para generar el carbón, el gas, los combustibles, pues por lo regular se quema energía y se genera dióxido de carbono que se emite al medio ambiente. Entonces, los combustibles alternos que ellos utilizan por lo regular son producidos o son generados por las maquiladoras. Estas empresas cementeras tienen convenios con algunas maquiladoras para que dichas maquiladoras les proporcionen sus desechos, sus stocks que tienen en sus stocks, y las cementeras los utilizan como combustibles alternos. Estos combustibles alternos no son pagados por la cementera, al contrario, las maquiladoras, las empresas, pagan a las cementeras porque ellas traten estos materiales.
ya que es más costoso para ellos el pagar a los rellenos sanitarios que pagarle a las cementeras para que estos los traten como combustibles alternos. Nosotros la idea no sería pagarle a las cementeras, sino hacer un convenio en el que no sea necesario que se le pague a las cementeras, puesto que no tenemos los recursos como para estarle pagando a una empresa de esa índole. Bueno, las altas temperaturas utilizadas por los hornos cementeros en el proceso de clinkerización va desde los 1200 hasta los 1450 grados centígrados. Los hace una excelente opción para la quema de basura industrial, como los plásticos, el papel, los textiles, etcétera, y la biomasa como la madera, el acerrín, la cáscara de nuez, etcétera, lo que contribuye a que estos residuos no lleguen a los rellenos sanitarios y al mismo tiempo aprovechan el poder calorífico que estos generan. ¿Sí? Se aprovecha como combustible para dichos hornos. Para llevar a cabo el proceso de sustitución de carbono por combustibles alternos es necesario hacer una caracterización de los materiales que ingresan al proceso de combustión, los cuales consideran el contenido de cloro y azufre entre los principales componentes, ya que estos pueden generar inestabilidad en los hornos o en el proceso del horno. Bueno, la siguiente diapositiva nos está mostrando lo que es el proceso de producción de cemento. Es al menos una de las pantallas que manejan. En estas pantallas se controlan el proceso de la producción de cemento, controlan lo que son los molinos, los molinos, los hornos, ¿sí? Las bandas transportadoras, los silos. ¿Okay? Aquí nos está mostrando una parte del proceso de la producción de cemento. Esto que maneja aquí en verde, esto aquí alargado, que acá lo estoy poniendo más en grande, es el horno principal de la producción de cemento. Y aquí vemos que ese día que se tomó esta foto, el horno tenía una temperatura de 1200 grados centígrados. Bueno, debido al material que están hechos los cubrebocas, las mascarillas o respiradores, no presentan contenidos de estos compuestos, o sea, no presentan lo que es el cloro y el azufre, por lo que es posible utilizarlos como combustibles alternos para el horno. Una de las variables en los procesos de combustión es la emisión de gases a la atmósfera, siendo el monóxido de carbono el más representativo, el cual se monitorea de manera continua por medio de un analizador de gases, Bueno, aquí, como vemos, sigue siendo la misma diapositiva, pero aquí está lo que es el analizador de gases. Aquí nos está mostrando el contenido de oxígeno, el contenido de monóxido de carbono, el contenido de óxido de nitrógeno y el contenido de óxido de azufre. Entonces, mientras el oxígeno se mantenga en valores superiores al 2%, el contenido de los gases se asegura, en el contenido de los gases se asegura el contar con un buen proceso de combustión. ¿Sí? Aquí vemos que el contenido del oxígeno era superior al 2%, o sea, el oxígeno en estos gases era superior al 2%, lo que nos garantizaba una buena combustión
y o sea, el que no se estén emitiendo una gran cantidad de dióxido de carbono o gases contaminantes hacia el medio ambiente. Con esto estamos teniendo un buen control de esas emisiones. Análisis de los beneficios esperados. Bueno, para realizar el análisis de los beneficios esperados por disposición de los respiradores ya utilizados, en este caso para ser utilizados como combustibles alternos, se realiza la medición del peso unitario, ¿sí?, de cada uno de los cubrebocas, respiradores que se analizan mediante una balanza de alta precisión. Aquí podemos ver que el peso obtenido de cada uno de estos cubrebocas, mascarillas o respiradores tienen un peso promedio de 4.83 gramos por pieza. Bueno, posteriormente se determina el poder calorífico del material del cual está hecho un respirador. Esto se hace mediante un equipo calorímetro de marca LECO modelo AC500. Todo este equipo fue proporcionado por la misma empresa cementera con la que yo estuve trabajando para ver si era posible realizarse este proyecto. Bueno, se observó que el poder calorífico arrojado por una mascarilla fue de 13.596.5 BTUs por libra, lo cual equivale a 7.559.58 kilocalorías por kilogramo, el cual es ligeramente mayor al del carbón bituminoso utilizado como combustible primario. ¿Sí? O sea, el combustible primario que utilizan en la empresa cementera es el carbón bituminoso, y ese tiene un poder calorífico de 12.150 BTUs por libra o 6.756 kilocalorías por kilogramo. Entonces vemos que las mascarillas tienen un poder calorífico un poquito superior a lo que es el carbón bituminoso. Con este resultado se observa que una tonelada de respiradores equivale a 1.12 toneladas de carbón. De carbón. Bueno, el costo actual aproximado del carbón es de 2.160 pesos, por lo que al sustituirlo por una tonelada de respiradores se obtendría un ahorro parcial de 2.419.20, debido al factor que ya había mencionado de 1.2. Se estima un costo por manejo y trituración del respirador. Los respiradores pues no entrarían directamente al horno. Antes de entrar al horno se tiene que triturar, se tiene que procesar, ¿sí? Debe ser reducido a un tamaño que optimice su combustión en el quemador, y este costo es aproximadamente de 650 pesos por tonelada. Esto por concepto de recolección, energía eléctrica, trituración, transporte y mano de obra. Eso sería el costo de todo esto, desde recolectar los cubrebocas, la energía eléctrica que se consume por la trituración, el transporte y la mano de obra, por lo que el beneficio por tonelada de respirador coprocesada como combustible alterno es de 1.719.20 pesos. Para obtener una tonelada de respiradores es necesario recolectar 207.040 piezas de respiradores. O sea, necesitaríamos esta cantidad que si tuviéramos un lugar, un contenedores exclusivos en las ciudades para recolectarlos, claro que podríamos tener esta cantidad de cubrebocas. En realidad es muchísima la cantidad de cubrebocas que se desechan en la actualidad. Aquí, por ejemplo, el análisis que realizamos
La población en las principales ciudades del estado de Chihuahua, aquí vemos en Ciudad Juárez, pues es de 1.500.000. En Chihuahua son 926.000 personas, en Cuauhtémoc 180.000, en Delicias 52.000. Estas son las principales ciudades, no estoy contemplando pues todas las demás regiones del estado de Chihuahua, pero considerando las principales ciudades nos darían un total de 2.758.000 personas. Si se estima que en promedio cada habitante genera o utiliza 4 respiradores, ¿sí?, o desecha 4 respiradores al mes, y se recupera al menos el 50% de estos, ¿sí?, porque como hemos mencionado, mucha gente desecha los cubrebocas en la calle, o sea, no les da no hace una buena disposición de los mismos después de haber sido utilizados. Entonces, si al menos recuperamos el 50% de los cubrebocas para ser coprocesados, para generar energía, obtenemos 5.516.000 piezas, lo que significa 26.64 toneladas, que aportarían un ahorro de 47.801.43 pesos al mes, y al año nos representaría un ahorro de 573.617.11 pesos. Bueno, estas empresas que tratarían con estos materiales para utilizarlos como combustibles alternos deben de estar bien regulados en cuanto a sus normas, en cuanto a lo que son las emisiones hacia el medio ambiente. Entonces, las principales regulaciones en materia de residuos y emisiones que manejan este tipo de empresas, pues por mencionar algunas, son las siguientes: la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en este caso del estado de Chihuahua, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del estado de Chihuahua. Esto pues dependería de cada estado. La norma 052 de Semarnat, la norma 054 también de Semarnat, la 087, la norma 161 de Semarnat, la 085, la 040 de Semarnat, y algunas otras leyes también, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del estado de Chihuahua, reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, y pues Semarnat en 07033C y Semarnat 07033F, por mencionar algunas, porque realmente son muchas las normas y leyes que tienen que manejar estas empresas para que el manejo de estos residuos sea adecuado, las emisiones sean lo menor posible, y al igual que la contaminación que genera. Y bueno, pues como conclusión, de acuerdo con el análisis realizado, se observa que al llevar a cabo el proyecto se espera una reducción de la contaminación debido al desecho de cubrebocas, mascarillas o respiradores. De esa forma estaremos contribuyendo a ayudar al medio ambiente, ya que al menos 5.516.000 piezas serían recolectadas al año para ser coprocesadas para generar energía, lo cual significaría un ahorro de 573.616.11 pesos al año en combustible para el horno de la empresa que decida implementar este proyecto.
Bueno, y eso es todo por mi parte. Espero que este proyecto logre alcanzar su meta, realmente que se pueda implementar, al menos aquí en la ciudad de Chihuahua. La empresa cementera con la que se estuvo hablando estuvo interesada porque ellos ahorran de esa manera al trabajar con combustibles alternos, y pues me gustaría también que esta propuesta se llevará a cabo no solamente aquí en la ciudad de Chihuahua, sino en otras partes de México. Muchas gracias.